Pajaritos TV presenta De Rama en Rama. Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos nuevamente en otra edición de Rama en Rama. Hoy con la concejala Caquirós del Frente Amplio de la Municipalidad de Maipú. Concejala, durante mucho tiempo usted ya este segundo periodo está, y además cuando ingresó e hizo hincapié en unas nuevas comisiones que no habían en la municipalidad. Nosotras, a ver, cuando hicimos la primera campaña, hubo harto movimiento popular alrededor de decir, bueno, aquí hay una mujer joven, además perteneciente a la comunidad LGBT, y entonces también habían ciertas responsabilidades que se me atribuían, ¿no es cierto?, por tener estas características, y de esas responsabilidades era abordar la violencia que sufren las mujeres, ¿no es cierto?, tanto en la esfera privada como en la esfera pública. Y cuando llegamos, para nosotros igual fue una sorpresa que no existiera una herramienta como lo es la Comisión de Género y Diversidades hoy día para poder evaluar las políticas públicas en torno a la violencia que sufren mujeres y diversidades sexogenéricas, ¿no? Y entonces una de las primeras tareas que tuvimos, que yo les planteé inmediatamente a los concejales, antes de tener incluso el Consejo Municipal, fue como: yo quiero que podamos votar en Consejo la creación de una Comisión de Género y Diversidades para que podamos tener esta manera de observar las políticas públicas y de proponer políticas públicas que vayan en ayuda, ¿no es cierto?, en la protección de los derechos y también la validación, digamos, de mujeres y diversidades, ¿no? Y eso también se transformó no solo en una cuestión que fuera como dos grupos, ¿no?, mujeres y diversidades o mujeres que son diversas, sino también avanzó a poder ser un apoyo para personas mayores, para pueblos originarios, para personas con discapacidad, ¿no es cierto? Nos vinculamos harto con el mundo de las organizaciones TEA, y ha ido mutando, ¿no es cierto?, porque entendemos que esos también son problemas de desigualdades, que algunos tienen perspectiva de género y otras tienen otras, digamos, discriminaciones, pero la discriminación también es lo que abordamos en la comisión. Y ahí ha ido creciendo durante estos ya 5 años ya que llevamos en ejercicio. Durante el segundo periodo usted, al final del primero y el principio del segundo, desarrolló el acoso callejero. Claro. ¿Cómo se desarrolló eso y cómo está hasta ahora esa campaña que usted hizo? Sí, bueno, nosotros la verdad es que venimos trabajando el tema del acoso callejero y las manifestaciones ofensivas ya hace bastante rato. Nosotros, como concejalía, estaba en nuestro primer programa, digamos, de concejalía, una de las cosas que queríamos hacer era una ordenanza en contra del acoso callejero, que además pudiera también ser una herramienta de protección para ofensas y discriminaciones varias, digamos, por ser viejo, joven, por tu físico, pero también por tu orientación sexual, tu expresión de género, ¿no es cierto?, que abarcara esas discriminaciones, ¿no? Entonces lo que hicimos durante el primer año fue levantar información, ir a distintos territorios, hablar sobre el tema del acoso y la discriminación. Hicimos una encuesta que obviamente no es representativa porque no teníamos las herramientas para llegar a todos los maipucinos y maipucinas, pero sí que nos ayudó a tener una muestra más o menos grande de personas que pudieron contestarnos que sí creían que el acoso era un problema y que sí creían que debiese haber una respuesta, ¿no es cierto?, frente a esta problemática. Y ahí nosotros en esa época trabajábamos con Valentina Buceta, que era abogada de mi equipo, en donde se hizo una investigación tanto de los marcos legales, de tratados internacionales y también de otras ordenanzas a lo largo de Chile para ver cómo podíamos abordar este tema. Y así fuimos trabajando, fue reuniones dentro del municipio, reuniones con organizaciones, validación interna, validación externa. Estuvimos con harto trabajo hasta que logramos el 2023 ya aprobar la ordenanza en contra del acoso callejero y manifestaciones ofensivas. Durante el 2023 y el 2024 estuvimos haciendo muchísimas charlas
en colegios, en juntas de vecinos, en organizaciones sociales para contarles de qué se trataba, cómo operaba y cómo denunciar. Y hoy día seguimos haciendo ese trabajo de hacer charlas, pero también, sobre todo, la gente ya nos reconoce como la concejalía, ¿no es cierto?, que está en contra del acoso callejero y que ayuda a las personas que son discriminadas, y por ende las personas llegan a nuestra concejalía para obtener la orientación, y lo que ahí hacemos es hacer, bueno, derivaciones hacia los equipos municipales para que haya un acompañamiento institucional, pero también ayudamos a ir al juzgado de policía local a establecer la denuncia para que eventualmente esto ya empiece a tener efectos reales, o sea, idealmente, ¿cómo se llama esto?, castigo, por así decirlo, para las personas que perpetren estos actos, pero también hemos estado detrás de todo lo preventivo, o sea, hemos trabajado muchísimo con el área, con el Departamento de Seguridad, como con el Departamento de la IDECO, trabajando en cómo prevenimos. Entonces, hemos ayudado en charlas, hemos hablado, hemos sacado gráficas de acoso, y eso es un trabajo bien en conjunto que se ha realizado y que la municipalidad está cumpliendo con aquellas cosas que le ordena la ordenanza, y nosotras también hemos estado ahí para poder decir, oye, falta esto, es necesario que sigamos avanzando en esto, ahora tenemos otros desafíos, y en esos desafíos los que hemos ido avanzando el último tiempo. ¿Qué tal el resultado de la ordenanza municipal del acoso callejero? Yo creo que es complejo, yo creo que las personas no se sienten tan llamadas a denunciar. Hemos tenido este año y a finales del año pasado casos de alta connotación, o sea, muy conocidos y bien graves respecto a acoso en Portal del Sol, un caso súper complicado de un personaje que era habitual, que acosaba a vecinas y a niñas adolescentes, ¿no es cierto?, ahí en el sector, y otro caso súper grave en el Abrazo de Maipú también, en donde nos acercamos a ambas instancias. En Portal del Sol hicimos una intervención, les ayudamos a entender cómo es la ordenanza, que pudiesen saber cómo se actúa, y quedamos en contacto con esas dirigencias. Y por el otro lado, con el caso del Abrazo, yo conocí a la familia de la chica afectada porque yo estudié con una de sus hermanas y estuvimos tratando de acompañar, pero eventualmente creo que falta mucho todavía en avanzar a que la gente se sienta con el ánimo, ¿no es cierto?, con la voluntad de poder denunciar, porque saben que es complejo, porque lamentablemente hoy día todavía tenemos instituciones que cuando uno llega a denunciar por acoso sexual o por discriminación, lamentablemente la gente no se siente escuchada y no se siente entendida. Entonces ahí también nosotras hemos estado haciendo un trabajo de poder avanzar, al menos con los equipos municipales, con los juzgados de policía local, a que puedan atender bien a las personas que vienen a denunciar. Lamentablemente igual hemos tenido algunos casos de tratos no tan correctos dentro del municipio, pero sobre todo las instituciones como Carabineros hemos tenido más problemas, porque cuando van a hacer una denuncia ahí no las orientan, no les dan información y además desestiman la denuncia. O sea, les preguntan si están seguras, les dicen eso no es acoso, esto no es discriminación, cuando la verdad es que cuando uno va a recibir una denuncia, ellos no tienen que hacer ese juicio, ¿no? Hay una investigación que tiene que ocurrir después que puede determinar si es que lo que ocurrió fue acoso o fue discriminación. Pero la verdad es que como te cuestionan al momento de hacer la denuncia, muchas personas no quieren denunciar, y eso es lo que hemos tratado de combatir. Hemos hecho charlas a Carabineros, hemos hecho un trabajo con la PDI, también por supuesto con la dirección jurídica del municipio, para poder avanzar y que mejore la atención a público y por ende se fomente también la denuncia dentro del municipio. Usted estuvo trabajando en la Municipalidad de Estación Central. Sí. En la Municipalidad de Estación Central hay un grupo, una unidad que se llama patrulleras, que se dedican única y exclusivamente, son mujeres que con el guardia municipal y con vestuarios municipales, que se dedican única y exclusivamente al BIF, a la violencia intrafamiliar. Sí, efectivamente. Y nos estaba diciendo, y la jefa de seguridad, la María Olga, nos decía que dentro de las estadísticas, aunque las mujeres preponderantes, no se visibiliza a través de los medios de comunicación porque no es tan llamativo. Sí, ¿cómo se llama? El portonazo, los asaltos, las drogas, pero la mujer no se visibiliza. ¿Podría eso implementarse como idea, como aquí en Maipú, patrulleras que solamente mujeres traten casos de violencia intrafamiliar?
Yo creo que cada comuna tiene su realidad, ¿no? Efectivamente, estuve trabajando allá en Estación Central, yo trabajaba en la Dirección de Desarrollo Comunitario viendo temas de género y diversidades, y esta área, ¿no es cierto?, patrulleras está alojado también en un equipo fuerte que tienen, que ven temáticas de género también en seguridad. Yo creo que yo estuve en ese lanzamiento, ¿no? Estuvo la ministra Orellana, y creo que es súper destacable tener patrullas específicas, sobre todo para comunas como Maipú y Estación Central, que tienen altos niveles de violencia de género, ya que puede ser dentro de la pareja o no, ¿no es cierto? Son niveles muy altos. Yo creo que, por un lado, hay dos problemas que vamos a abordar, ¿no? Tú mencionas el tema de la visibilidad. Claro, yo siento, lamentablemente, que a los medios de comunicación hegemónicos, ¿no?, los más grandes, lo que más vende es decir: solo hay portonazos, solo hay robos, como que lo que está en riesgo constantemente es la propiedad privada. Pero cuando uno es mujer o uno es parte de la comunidad LGBT, o ya tienes un par de años más o eres muy joven, sabes perfectamente que tu mayor riesgo no es algo a tu propiedad privada, sino que tu mayor riesgo es que te hagan algo, que te golpeen en la calle, que te golpee tu pareja, que te maten por ser parte de la comunidad LGBT, que te violen. Esas son delitos muy graves y que atentan contra la dignidad de las personas, y creo que se ha tomado bien poco en serio. O sea, cuando tenemos senadoras que hoy día dicen: ¿por qué hay un ministerio de la mujer? Si a los hombres también los matan, debería haber un ministerio del hombre. Es que no entienden la raíz del problema y que no son capaces ni siquiera de ver y de puntualizar las estadísticas. O sea, hoy día la violencia de género en Maipú, cuando todos dicen no es necesario, ¿para qué una comisión de género? ¿Por qué se preocupan tanto? ¿Por qué el 8M? ¿Por qué el 25N? Y al final tú te das cuenta que dentro de los 3 delitos que más se cometen en Maipú, efectivamente la violencia de género es uno de ellos. Y ahí radica la importancia, ¿no? Porque yo entiendo que nos preocupemos por la propiedad privada y el riesgo que tenemos a cuando nos roban o que nos hagan daño para robarnos el auto, un teléfono, o entrar a robar a nuestras casas. Pero el riesgo más grande es cuando está en riesgo nuestra vida. Y lamentablemente la violencia de género, la violencia contra las disidencias o diversidades sexogenéricas es un riesgo vital. Entonces hoy día tener un Ministerio de la Mujer, tener una comisión de género, tener acciones y políticas públicas que apunten a ese problema, salva vidas. Y yo creo que esa es la gran diferencia, y que no son capaces los medios también de decir: chicos, ¿saben qué? Sí es importante. Y no le damos bombo a una persona que dice: oye, ¿por qué no hay un ministerio del hombre? Porque no hay, porque dentro de la estadística de la violencia de género, lamentablemente, el 90%, más del 90% son víctimas mujeres. Entonces yo creo que ahí también hay un tema de concientización que se tiene que dar, que no es solo rol del Estado, no es solo rol de los municipios, sino que también es rol de los medios y de todas las personas, básicamente, que tenemos un poco más de conocimiento en la materia. Eso por un lado, como en lo más, en lo más material, o sea, como en lo más sustantivo. Y en lo material, en Maipú, si bien no tenemos un proyecto como patrulleras, sí se ha avanzado, ¿no es cierto?, en las cosas que establece también la ordenanza contra el acoso callejero, pero también hay un trabajo súper serio respecto de la violencia de género en general. Acá tenemos el centro de atención inicial, el centro de atención especializada, y también tenemos la residencia transitoria para personas que han sufrido violencia de género grave y que deben salir de sus hogares. Pero además, respecto de cómo llega el patrullaje, hace rato ya el equipo psicosocial de la Dirección de Seguridad viene trabajando en cómo se abordan estas temáticas. Entonces, si bien no solo mujeres van a atender, denuncias sobre violencia de género, hay equipos que están especializados, ¿ya? O sea, hay patrulleros, hay personas que te asisten, ¿no es cierto?, que hoy día tienen las capacitaciones realizadas para saber atender a una persona que acaba de sufrir violencia de género, cómo se aborda, qué cosas se les dice, qué cosas no se les dice, cómo generar espacios de confianza y de seguridad para poder atenderlas. Entonces, si bien obviamente yo creo que es un plus que sean mujeres quienes atienden, porque uno se siente más en confianza en relatar los hechos que te han ocurrido, hoy día sí hay mecanismos dentro de la seguridad en Maipú para darle prioridad a los llamados de violencia de género, y que esa prioridad además no sean personas que no están capacitadas, sino que al revés, son personas que están muy capacitadas, desde los telefonistas hasta la persona que llega a tu puerta, digamos, a socorrerte, para que el proceso no sea revictimizante y sea lo mejor posible para terminar una denuncia, en salvaguardar la vida de la persona que está en riesgo, etcétera. Concejala,
Dadas nuevas políticas de gobierno, ¿hay temor dentro de la comunidad LGTB y las diversidades sexuales referente a que vaya a recrudecer la violencia contra este grupo específico? Sí, o sea, yo creo que esa respuesta no es tan larga, ¿no? Hay un miedo que está súper fundamentado. Hemos visto cómo en Brasil con la ultraderecha y cómo en Argentina con la ultraderecha y también en Estados Unidos con la ultraderecha, lamentablemente los ataques hacia la comunidad LGBT suben dramáticamente porque la gente se ve validada por el gobierno para poder violentar, para poder decirte tu existencia no es importante, tu existencia, valga la redundancia, es inexistente, o sea, tú no eres la persona que dices que eres. Entonces, la verdad es que yo personalmente ya he visto ese cambio. A nosotros nos han llegado muchas ofensas respecto de mi orientación o de incluso de cómo me veo, porque evidentemente no me veo como espera la gente que me vea si es que yo soy reconocida como una mujer, ¿no? Entonces se me ofende por cómo me veo, por mi orientación sexual, por mi identidad de género, por mi expresión de género, y eso se ha encrudecido mucho más. Recuerdo que cuando ganó Kast inmediatamente nos llegan y nos comentan: ahora que viene Kast, te acabaste. Es como que si mi cargo se acababa porque ahora Kast era el presidente, ¿no? Y yo creo que ese es un desafío bien importante que tiene el gobierno, de que independiente de lo que crea ideológicamente no puede poner en riesgo a las personas que somos parte de la comunidad, por mucho de que a ellos no les parezca moralmente, ¿no? Y yo creo que ahí ya hemos visto hartos ataques hacia la comunidad LGBT y lamentablemente también vemos acciones de parte del gobierno que buscan dejarnos sin institucionalidad que nos proteja, ¿no? O sea, teníamos, por ejemplo, en el INE un equipo completo que estaba enfocado a buscar estadísticas respecto a la violencia y las vivencias que tenían las comunidades LGBT dentro del país, y fue desmantelado por completo, ¿no? Y así vamos viendo cómo también se saca a la directora electa por alta dirección pública, ¿no es cierto?, del CERNAMEC, que son personas que también tienen cierta visión, ¿no es cierto?, y que están buscando dar cierta institucionalidad a la comunidad LGBT para sentirse más protegida. Y eso preocupa, porque no es solo discursivo, sino que tú vas sacando el apoyo, vas sacando la plata, vas poniendo también el Festival Desviaciones, lo han tratado de convertir festival porno, y todo lo vinculado hacia la comunidad LGBT, ¿no es cierto?, están aminorándolo, están haciéndolo ver como que somos nosotros el peligro para la sociedad, y eso a su vez nos pone a nosotros en peligro, y eso es sumamente preocupante porque son vidas las que están en riesgo, incluyendo a quienes somos visibles y que tenemos cargos de representación. Bueno, eso lo vimos cuando ustedes salieron elegidos la primera vez, cuando junto con el concejal Muñoz y usted, cuando decían llegó la dictadura gay a la municipalidad de Maipú. Sí, bueno, llegó la dictadura gay, entre otras cosas. O sea, nosotros tuvimos funcionarios que decían: ahí vienen los pendejos maricones. Y ahí vemos dos temas de discriminación importantes. Uno, la etaria, porque efectivamente somos más jóvenes de lo que se espera que sea una persona que hace política. Y por otro lado, efectivamente también somos parte de la comunidad LGBT. Y yo creo que ahí hay un tema importante, decía la gente, que ustedes vengan a constatar que yo soy lesbiana o que parezco hombre, que soy una persona masculina. No es ninguna novedad, yo sé lo que soy, ¿no? Yo efectivamente he dicho abiertamente que soy una persona lesbiana de orientación sexual, ¿no es cierto? Y que mi expresión de género es masculina, y esto es lo que soy, ¿no? Nunca me he escondido. Yo no llegué al consejo municipal de pelo largo, como digamos, con estos estereotipos de los que se espera que es una mujer. Yo siempre he sido esto, ¿no? Que calce o no es lo que espera la gente, no es mi problema. Entonces no me traten de violentar por ese aspecto, porque yo no me puedo hacer cargo de cuáles sean sus expectativas. Pero para mí también es claro que, uno, voy a representar a todas las personas de Maipú y tenemos esa responsabilidad y la tomamos muy en serio, y por otra parte hay al menos 10.000 personas que confiaron en nosotros, y que confiaron sabiendo cómo me llamo, quién soy, cómo me veo y qué cosas profesamos, ¿no? Y en qué cosas creemos y por qué cosas trabajamos. Y yo creo que también es importante mantener. Obviamente a mí me preocupan todos los temas, pero también tengo que ser una persona clara en decir: para mí son prioridades mujeres, diversidades, disidencias sexogenéricas, porque son también el grupo fundamental que a mí me eligió, y me voy a preocupar de todas las temáticas, del deporte, de la cultura, de la seguridad, de todo. Pero me voy a enfocar también mayoritariamente en esto porque las personas confiaron en ese desarrollo de política pública de mi parte. Otro de los, como usted dice, que abarca todos los temas, otro de los temas que a mí me llamó la atención fue que usted se dedicó a la cultura.
Sí, pues. a desarrollar el teatro, a desarrollar las comunidades pues, culturales, los gestores culturales de la comuna. Y sin embargo, a mucha gente cree que la sala acá es en homenaje a usted, pero Sí, no es, no es así. no es así. Sí. Obras de teatro, grandes personalidades de teatro han venido, se han desarrollado encuentros para desarrollo cultural, sala de cine con a veces obras exclusivas. Sí, pues. ¿En qué va eso de la cultura? ¿Ha progresado los espacios, la gente en música, en instrumentistas? ¿Cómo va eso? El sello Popular. El sello popular. Sí, mira, bueno, yo fui la presidenta de la Comisión de Cultura hasta el 2024. Desde este segundo periodo yo ya no soy la presidenta de la Comisión de Cultura, pero en los primeros 4 años o 3 años y medio en realidad de gestión que tuvimos, fue súper importante el tema cultural porque había que pasar de una concepción de la cultura que era muy vaga y muy del espectáculo más que de la cultura en sí misma, o sea, de tener grandes eventos, pero no una profundización de aquellas materias que le importaban a los maipucinos y maipucinas, que teníamos pintores, que teníamos actrices, que teníamos cantantes, bailarines, que desarrollaban la cultura de manera muy potente dentro de la comuna y que no tenían un espacio porque no eran el show, no eran, ¿no es cierto?, un espectáculo, o sea, para mí sí, pero no lo que entendemos por espectáculo, una cuestión grande, que da réditos, que era lo que más le importaba, digamos, a la exalcaldesa. Entonces, desde esa concepción de la cultura, tuvimos que hacer un desarrollo, ahí estuvimos harto con Daniela Villar, Claudia Kelempan, ¿no es cierto?, trabajando muy de la mano, desde el Departamento de Cultura para tratar de hacer ese cambio, porque de alguna forma a la gente también le queda que eso es. Entonces cuando tú estás, tenemos obras de teatro tremendas, tenemos la sala acá en colaboración, ¿no es cierto?, ahí, que es una colaboración importante que trae cine gratuito, de alta calidad a nuestra comuna. Teníamos el club de espectadores que se llevaba a personas a lugares que quizás acceso cultural que no habían tenido antes, al Teatro Municipal de Santiago, no sé, a obras potentes, a museos, etcétera, y un fomento al folclore importante, recuperar, ¿no es cierto?, el festival que teníamos en nuestra comuna. Entonces se tuvo ahí un cambio, se habilitó, ¿no es cierto?, el Teatro Municipal para mostrar a artistas que tuvieran trabajos, pintura, ¿no es cierto?, tener exposiciones, no sé, así dentro de muchísima política pública que se hizo. Obviamente habían todavía personas que nos decían, oye, ¿y por qué no traemos artistas? Y entonces también ahí se complementó un poco con los 18, con los 5 de abril, que fueron actividades más grandes, pero ahí un impacto cultural, cambiar, por ejemplo, el regalo de los niños a que fueran libros, que muchas personas se han opuesto, pero que también sabemos que es una política pública que es muy importante sostenerla. Se ha cambiado la visión de la cultura, se ha fomentado, eso ha traído también costos con personas que les gustaba, que les pasaran plata nomás para hacer lo que ellos quisieran, y que no hubiese un trabajo conjunto con el municipio, pero trae esta otra, esto que a nosotros sí nos gusta, que generamos redes entre cultores, que se generan las redes con el municipio y que de verdad se están preocupando de la cultura patrimonial también de nuestra comuna, que yo creo que es súper importante. Estamos hoy en un gimnasio, en un tatami, sí, que está dedicada al deporte, a las artes marciales. Así es. ¿Esto vino porque le gusta o por un problema de prevención en la vida pública? Yo creo que un poco de todo. Yo estaba el año pasado, justo hace un año, un poquito más de un año, estaba muy preocupada por el escenario político que yo veía, ¿no? Que a pesar que uno trabaja mucho para la visibilidad, para que se avancen derechos, ¿no es cierto? Y a mí me preocupaba no saber defenderme, no tener herramientas, ¿no? Entonces ahí estuve tanteando terreno con distintos deportes, estuve haciendo boxeo un tiempo, estuve probando distintas cosas, como que evalué el Krav Maga en algún momento, ¿no? Y eventualmente conocí el tatami, conocí el Brazilian Jiu-Jitsu y me enamoré. O sea, para una persona como yo, que solo había jugado a la pelota toda mi vida, nunca había hecho un arte marcial, no tenía idea de las reglas marciales, que son muy importantes, no tenía cultura familiar, lo más cercano era el karate, que no es nada cercano realmente al Jiu-Jitsu.
y la verdad es que a mí yo además con un miedo profundo a quebrarme el cuello, que es mi miedo irracional, que cada persona que me conoce más cercanamente sabe que lo tengo. Y conocí el Jiu-Jitsu y me enamoré, me permite conectar con la disciplina, o sea, como con ser disciplinado, con la constancia, con la tolerancia a la frustración, y con tener también un espacio en donde se pueda compartir, podáis conversar, y además tenéis que estar tan atentos porque para quienes no conozcan, el Jiu-Jitsu es un arte marcial que se trata de asfixias y luxaciones. Entonces, si no estás atento, te desmayaste o te quebraron algo. Entonces, como que realmente es un espacio que es súper valorable y que además mentalmente ayuda mucho. Hoy día estamos acá en Club Lotus, que es un club que está en Maipú. Ahí saludo al mestre, a Camila también, que nos abrió las puertas para poder estar acá hoy día. ¿Dónde está? Pues, ¿Monumento? Monumento, no me sé la dirección, qué mal. 2067. Monumento 2067. Y lo que a mí me gustaría destacar de Lotus, yo no entreno acá, yo entreno en Triada de Jiu-Jitsu, que es un lugar que a mí me encanta, que mi profesora, la Fran, cinturón negro en Jiu-Jitsu, hizo por primera vez un dojo solo para mujeres, o sea, un espacio de entrenamiento solo para mujeres dentro del Jiu-Jitsu, que marca un hito histórico también en Chile. Y Lotus llegamos acá porque los chiquillos son un club deportivo, ¿no es cierto?, que tienen arraigo local y que además tienen proyectos tan bonitos como clases específicas para mujeres que son gratuitas para las maipucinas dentro de la comuna, así que si quieren acercarse para saber de defensa personal, para saber cómo defenderse, conectarse con su cuerpo, distraerse también, este es un gran espacio, las chiquillas son bacanas, yo haciéndole publicidad básicamente ahora, pero creo que es súper importante. Esto es un deporte tanto para niñeces, juventudes, para adultos, que permite mucha distracción, mucho autocontrol. Uno se aprende a conocer los movimientos de su cuerpo, aprende a conocer, a poner distancias con la otra persona y también empieza a emanar otro tipo de seguridad y otro tipo de cómo nos relacionamos con el resto. Yo creo que ayuda a tranquilizarse, a bajar la ansiedad, sobre todo hoy día que está tan en boga como los niños y la violencia. Yo creo que los deportes, las artes marciales más, porque la gente dice que sos más violento, no es así. Te ayuda a disciplinarte, te ayuda a tener tolerancia a la frustración, porque en una lucha, busquen Brazilian Jiu-Jitsu en YouTube, en una lucha te pueden finalizar, no en una competencia, no te pueden finalizar una vez, pero así entrenando te puede finalizar una persona 10 veces y tenéis que seguir y no te podéis picar y tenéis que seguir con respeto. Entonces yo creo que es un arte marcial muy bonito que ayuda mucho, y agradecer a Lotus Club que nos han abierto las puertas cuando yo no puedo ir a entrenar a Ñuñoa porque allá entreno. Las chiquillas siempre están súper abiertas y además acá Lotus Club ayuda a la organización de grandes torneos de Jiu-Jitsu, y la verdad es que somos muy agradecidos de la relación que estamos estableciendo. Es una relación nuevecita, yo creo que de un poco menos de un año, pero que esperamos seguir teniendo para poder ayudarles como club deportivo y también obviamente valorar la pega que hacen acá, porque tienen un rol social importante. Para ir finalizando, concejala, ha hecho bastante, pero ¿qué le queda por hacer o cuáles son sus ideales al terminar? Ya le queda un periodo todavía que se va a postular, claro, de nuevo, pero ¿cuáles serían los ideales que queda por hacer dentro de la comunidad? Sí, yo creo que nuestros primeros 3 años y medio fueron mucho de establecernos y de tratar de retomar una institucionalidad en que la gente había dejado de confiar, no tenía ninguna esperanza de que realmente los municipios pudieran hacer algún cambio, no tenía ninguna esperanza en que los concejales estuvieran en terreno, se preocuparan por la gente. Entonces yo creo que hubo mucho trabajo de cambiar esa perspectiva, ¿no? Y yo creo que hoy día, en estos próximos 4 años, lo que estamos trabajando es cómo nos asentamos en la visión de Maipú que tenemos, un Maipú libre, un Maipú con acceso a la cultura, con acceso al deporte, un Maipú en donde yo vaya a la plaza y no me griten groserías, no me discriminen, ¿no es cierto? Y eso es un trabajo de larga data, no es algo que se vaya a solucionar en 4 años. Estamos todavía avanzando en el estado de las calles, estamos avanzando en seguridad, estamos avanzando en todo un poquito. Entonces yo creo que en ese avanzar en todo un poquito probablemente no da para 4 años, no da para 5 años, sino que es un trabajo de largo aliento, cambiar la percepción que tienen las personas de las diversidades, de las personas con discapacidad. O sea, vimos esa carta horrenda que le hicieron a
personas, ¿no es cierto?, que no fue en Maipú, afortunadamente, pero todavía se da esa discriminación a personas con síndrome de Down, a personas del espectro autista. Hoy día en los colegios hay un fuerte movimiento casi para que ellos no puedan estudiar, ¿no es cierto? Entonces hay algo cultural, histórico, que tenemos que seguir trabajando en nuestra comuna mientras avanzamos en grandes proyectos como es el apoyo que estamos haciendo al alcalde Tomás Bodanovich en la renovación de todo el casco histórico, en el fomento al deporte, en tener más espacios públicos, recuperar, ¿no es cierto?, más plazas, más equipamiento, más deporte, más cultura, y en eso estamos trabajando. Esos son nuestros enfoques. Yo además estoy muy metida en lo social, entonces estamos viendo harto con organizaciones qué es lo que falta para ayudar a las organizaciones. Estamos como datos, arriendos, pero además cómo fomentamos, cómo les damos más autonomía para que ellas puedan postular a fondos, para que puedan ellas mismas definir hacia dónde avanzan sus barrios. Entonces yo creo que ahí para nosotros está el foco y el corazón de nuestro trabajo. Y mientras yo le decía a las chiquillas, a mis dirigentes siempre les digo, yo voy a hacer lo que ustedes me pidan que haga. Si ustedes quieren que yo vuelva a ser candidata a concejala, yo voy a volver a ser candidata a concejala. Si ustedes creen que yo dije ya hace todo mal la concejala, que se vaya para la casa, me voy para la casa. Si quieren que tome otros desafíos, hay que ver si se puede, ¿no es cierto? Pero esos son mis lineamientos, ¿no? Un trabajo territorial arraigado, con todas las personas que lo necesiten, pero también poniendo foco en diversidades, en mujeres, en personas con discapacidad y en todas las temáticas. O sea, a mí me encanta trabajar en seguridad, me encanta trabajar en cultura, me encanta trabajar en deporte, y así vamos teniendo una variedad de cosas que permiten que la pega sea más entretenida y más amena también. Quisiera agradecer a la concejala Quirós, concejala de la Comunidad de Maipú, por darnos su tiempo. Yo sé que la agenda es bastante apretada, sí. Hemos tenido bastantes encuentros y volver a agendar de nuevo, así que agradecerle este instante para comunicar lo que siente, dar a conocer su trabajo y cuáles son sus proyectos a futuro durante la comuna. No, muchas gracias a ti, Mauricio, a la radio Pajarito FM, ¿no es cierto? Y por supuesto también acá Lotus Club, que nos recibió con mucho cariño para que pudiéramos hacer la entrevista. Nosotros nos encontramos próximamente en otro de Rama en Rama, a través de Pajaritos FM y Pajaritos TV. Esto fue De Rama en Rama.